no es más que información estructurada sobre algún recurso, es decir, sobre información. En este caso de las tecnologías, el recurso más valioso es la información. Entonces, ontologías de metadatos, tenemos dos aspectos. Entonces, si los metadatos sirven para la estructuración del contenido, los metadatos, entonces las ontologías hacen posible una semántica para construirlo, es decir, algo lógico para construir la información, algo verídico, con sintaxis coherente. Una ontología es una especificación de una conceptualización. Entonces tenemos de lo general a lo específico. Es decir, la ontología viene de lo general a lo específico, es decir, un marco común o una estructura conceptual sistematizada y de consenso, no solo para almacenar información, sino también para poder buscarla y recuperarla. Esto es en sí la ontología, y viene de lo que es de la especialización de una conceptualización. Entonces una ontología define los términos y las relaciones básicas para la comprensión de un área del conocimiento. Los términos tienen que ver con todos los aspectos del concepto. Por ejemplo, como ejemplo que vamos a dar en el transcurso de las diapositivas, tenemos lo que son la ontología de las ontologías de las áreas geométricas, de las figuras geométricas. Entonces tenemos que definir todos los términos que engloban las áreas o figuras geométricas, en este caso círculos, triángulos, octágonos, todas las figuras planas. Tenemos que definir todos esos conceptos o términos de los cuales se guían o nos guiamos para conceptualizar o especializar las figuras geométricas, así como reglas para poder combinar los términos, para definir las extensiones de este tipo de vocabulario controlado. Entonces, ¿qué es una ontología? Tenemos varias definiciones, las cuales no hay una específica, sino que es un conjunto de aspectos, y cada quien desde su punto de vista la puede percibir. Entonces, una ontología es un vocabulario acerca de un dominio. Es un dominio, en este caso para nuestro ejemplo son las figuras geométricas. Términos serían todos los conceptos relacionados con el dominio, con las figuras geométricas. Entrarían lo que son círculos, figuras planas, etcétera. Las relaciones, la forma en que están relacionados los conceptos, los términos, y hay una serie de reglas que se deben de seguir para una combinación, para extender el vocabulario. Otro aspecto es una ontología, es la especificación de una conceptualización, de lo general a lo específico. Hay una ramificación de especificaciones o especialidades del concepto general. Una ontología es una especificación formal de una conceptualización compartida. Esto entra acá, lo que son, más adelante vamos a ver lo que son las instancias, se refiere a esto. Podemos tener varias instancias que vienen de un concepto general. Dos instancias pueden ser definidas de un concepto general. Por ejemplo, el círculo y el triángulo vienen de la clase general figuras geométricas. Otro punto es, una ontología es una base de datos. Muy importante lo que es la ontología, porque acá se guarda mucha información, porque se especializa todos los aspectos del dominio, que describen los conceptos generales o sobre un dominio, algunas propiedades de sus propiedades y cómo los conceptos se relacionan unos con otros. Seguimos con las definiciones. Tenemos que una ontología necesariamente incluirá un vocabulario de términos y una especificación de su significado. Esto quiere decir que por cada término va a tener varias especificaciones de lo que significan
definiciones e interrelaciones entre conceptos que imponen estructura al dominio y restringe las posibles interpretaciones. Seguidamente tenemos que una ontología es una descripción explícita, es decir, algo que se está ahí, aunque no es tangible, pero lo tenemos definido, explícita, que lo podemos ver, visualizar en una forma de conceptos, en un dominio de discursos, propiedades de cada concepto, describiendo varias características y atributos del concepto y restricciones sobre los slots o propiedades. Estos puntos los vamos a ver más adelante. Entonces, en términos prácticos, desarrollar una ontología debe incluir, primeramente, definir clases en la ontología, clases, subclases, organizar las clases de una jerarquía taxonómica. Esto quiere decir, es una clasificación de conceptos, clases y subclases. Definir slots o propiedades y describir valores permitidos para esos slots o propiedades. También debemos de llenar los valores de los slots o propiedades para la instancia. Esto cuando instanciamos un objeto propio de una clase, en ese momento tenemos que llenar todos los valores que corresponden a esa instancia. Tenemos lo que son las características de las ontologías. Algunas de las características más representativas de la ontología son las siguientes. Pueden existir ontologías múltiples. El objetivo o el propósito de las ontologías es hacer explícito algún punto de vista, por lo que se pueden combinar dos o más ontologías con el fin de que cada ontología pueda tener un sinfín de especificaciones que se pueden unificar. Podemos identificar niveles de abstracción de las ontologías. Esto es de lo general a lo específico, creando las subclases, clases y subclases. Multiplicidad de la representación. Esto quiere decir que un concepto puede ser expresado de diferentes formas y no solo de una. Tenemos lo que es el mapeo de ontologías. Esto es establecer las relaciones entre las ontologías para abstraer las especializaciones de cada una de ellas. Dentro de las características